Bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. Hoy estamos en Santa Marta, ciudad que abrió las puertas a la comunidad internacional para abordar los desafíos frente al cambio climático, la seguridad alimentaria, la justicia social y la pobreza en la cuarta cumbre de la CELAC. Precisamente durante esta cumbre CELAC, el Ministerio de Agricultura dedicó un espacio para impulsar la importancia de la segunda conferencia de reforma agraria que se llevará a cabo en Colombia en el mes de febrero del 2026. En Santa Marta se desarrolló la Cumbre CELAC, un espacio de diálogo internacional que reunió representantes de América Latina, el Caribe y Europa para abordar los grandes retos del desarrollo rural, la paz, la justicia social y la seguridad alimentaria. Durante el encuentro, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, lideró el panel Camino Más 20, Tierra para la Paz, donde destacó los avances de Colombia en materia de reforma agraria y la importancia de proteger los suelos agrícolas como base de la soberanía alimentaria. Estamos en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y la Unión Europea, un encuentro desde el corazón del mundo donde los pueblos de Europa y de América Latina construyen una ruta conjunta en defensa de la vida. Y estamos aquí hablando de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, un encuentro que va a recibir Cartagena desde el 24 de febrero del 2026, donde vamos a hablar de la tierra para trabajar, la tierra para comer y la tierra para la vida. La segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria hoy se discute aquí con los pueblos de América Latina, con los pueblos de la Unión Europea, para trazar una ruta donde la reforma agraria se constituye un elemento fundamental en la lucha contra el hambre y contra la pobreza, una forma de hacer frente a la crisis climática, una forma, como lo ha demostrado Colombia, de construir y de transitar hacia la paz. De Colombia para la región, de la región para el mundo. Este diálogo fortalece el camino hacia la segunda conferencia de reforma agraria, la cual contó con la participación de representantes internacionales y la comunidad rural que destacaron los puntos clave y el trabajo que debe desarrollar los diferentes países para enfrentar estos impactos. La clave es encontrar coherencia entre las políticas, es darse cuenta que medio ambiente, uso de los suelos y población que viven en estos territorios, tenemos que hacer vivir todo juntos y, por supuesto, incorporar de manera astuta la tecnología, que sea lo digital en particular, pero también todo lo que es transporte. El objetivo de todo es generar valor en los territorios. Participamos, porque también somos una zona de reserva campesina que apoya todo lo que es el cuidado de la naturaleza, la biodiversidad, especialmente las fuentes hídricas, que son de valiosa importancia para nuestra economía como urabaenses, que es el banano y el cacao. En Yopal se desarrolló el tercer macroencuentro de reforma agraria, un espacio de diálogo que junto a las comunidades negras, rurales e indígenas conversan para impulsar esta reforma que transformará la vida en el campo. Nosotros desde siempre hemos querido que nos respeten nuestro territorio, nuestra cultura, nuestros bailes, nuestra etnia. Entonces eso es lo que le venimos pidiendo al Estado, que si nos van a dar una tierra que sea a base de nuestra cultura, de nuestras condiciones. Como Mayerly, miles de personas en el campo luchan por preservar su cultura y tradiciones, por lo que espacios como los macroencuentros regionales de reforma agraria han sido la vía de escucha donde se traza el camino de transformación para el campo colombiano. Y aquí estamos hablando de la reforma agraria no solamente como lo que inicialmente conocemos, distribución de la tierra, sino que va más allá de eso. Hoy estamos hablando del Sistema Nacional de Reforma Agraria y ese Sistema Nacional de Reforma Agraria está compuesto por 8 subsistemas y lo que hacemos es abrir discusiones de acuerdo a las condiciones de cada territorio. Es así como en Yopal, el campesinado, los pueblos y las comunidades indígenas, negras, raizales y palenqueras participaron en el tercer macroencuentro, en el cual se construye colectivamente el Plan Decenal de Reforma Agraria, el COMPES de la Política de Reforma Agraria y los insumos para aportar en la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural que se realizará en Cartagena. Remarcamos mucho la territorialidad porque
pues el territorio para los pueblos indígenas es una integralidad, y al hablar de integralidad pues todo tiene que ver con todo. Simplemente no parcializamos la tierra hacia hectáreas o hacia metros o hacia frentes, sino que el daño que se hace en un río en la cuenca alta pues hace daño en la parte de abajo también, y hay un daño en la integralidad. Es más, necesitamos que la parte del territorio se consolide para que podamos propender a que la biodiversidad avance y que podamos construir un país con justicia social, con justicia de derecho y con justicia donde haya paz para nuestros territorios. En estos espacios, la UPRA participa activamente, aportando conocimiento técnico, planificación y visión territorial a este proceso de transformación del campo colombiano. En el marco del mandato popular, se recogen elementos que son clásicos en lo que es la conceptualización de la reforma agraria. Obviamente, la distribución de tierras es un elemento fundamental, pero además de la distribución de tierras está el tema de la comercialización de la producción agropecuaria, el tema de la infraestructura social y económica que requiere la reforma agraria, el tema del crédito, del aseguramiento, de la investigación y otros elementos que son innovadores, como los temas que refieren al ordenamiento territorial, a la protección del suelo rural. Precisamente en una de las 4 mesas, la UPRA aclaró preguntas sobre las áreas de protección para la producción de alimentos APA y abordaron cómo avanza este ejercicio para el departamento. Manifestamos que el departamento ha mostrado interés en que se identifiquen las áreas de protección para la producción de alimentos en los 19 municipios de Casanare. Entonces es un proceso que venimos adelantando desde la UPRA con el propósito de proteger los mejores suelos en la región para la producción de alimentos, también pues promoviendo un uso sostenible de los recursos naturales, los recursos suelos, los recursos hídricos, los servicios ambientales. Así el gobierno del cambio avanza junto con sus comunidades en la construcción de una Colombia con políticas agrarias y justicia territorial. La UPRA y 8 entidades del Gobierno Nacional integran sus datos y acciones para dar cumplimiento a la sentencia 288 del 2022 de la Corte Constitucional, fortaleciendo la transparencia en la gestión de la tierra en Colombia. Conozcamos los antecedentes sobre los predios baldíos en nuestro país. Como antecedente principal se encuentra la sentencia T-488 de 2014, donde la Corte Constitucional reiteró lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política, que determina que los predios baldíos son imprescriptibles, por tanto solo pueden adquirirse mediante un título traslaticio de dominio, otorgado por el Estado, acorde con las reglas del régimen agrario, lo cual garantiza el acceso progresivo de los campesinos a la tierra. Posteriormente, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 288 de 2022, llevó a cabo el estudio de las acciones de tutela presentadas por la ANT y particulares, contra providencias judiciales que declararon o negaron la prescripción adquisitiva del dominio sobre predios considerados como de propiedad privada, sin verificar su naturaleza jurídica acorde con el régimen agrario. La misma Corte Constitucional unifica la jurisprudencia mediante la reiteración de los criterios expuestos en la sentencia T-488 de 2014 y establece normas claras para la aplicación del régimen agrario, además de reiterar reglas consistentes en: los baldíos solo pueden adquirirse mediante adjudicación del Estado. La ocupación de los baldíos no constituye posesión en los términos del Código Civil y solo generan expectativas en cuanto a una posible adjudicación. Cumplimiento de los requisitos acorde a la finalidad de baldíos en la ley. La ocupación de baldíos anterior a la Ley 160 de 1994 otorga derechos siempre que se hubiera cumplido con los requisitos señalados por la ley. Quien pretenda prescribir un predio rural debe probar la naturaleza privada del fondo. La sentencia enfatiza que la propiedad privada se acredita acorde con las reglas establecidas en el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, es decir, título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal. Títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor de término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria. Con estas medidas, la Corte Constitucional zanja los conflictos suscitados entre los jueces de la República y la ANT en razón a la adjudicación de predios rurales de naturaleza baldía, evitando la dispersión de criterios de interpretación sobre la acreditación de la propiedad en las áreas rurales. Igualmente se ratificó que la adjudicación de baldíos está en cabeza de la Autoridad de Tierras, ANT. En ese orden, los jueces civiles no deben tomar decisiones frente a su titularidad.
Por primera vez en la historia, los colombianos podrán consultar a través del geovisor y los micrositios web las acciones y decisiones sobre los bienes baldíos de la nación. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las entidades que conforman el Comité Técnico de Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia SU 288 de 2022, entre las que está la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, presentaron oficialmente un geovisor y 8 micrositios web, además de socializar los avances en el cumplimiento de dicho fallo, proferido por la Corte Constitucional, acciones que evidencian la articulación interinstitucional en aras del fortalecimiento de la transparencia en la gestión de la tierra en Colombia. En cumplimiento de la sentencia de unificación 288 de 2022, el Gobierno Nacional está presentando los resultados, el observatorio y el seguimiento a la administración de las tierras de la nación que tienen una importante destinación: la reforma agraria, acceso a campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y protección ambiental en los bienes que así lo ameritan. Durante el evento, la ministra destacó el papel de la UPRA en la generación de información de calidad frente a todos los fenómenos de tenencia y propiedad de la tierra, así como la defensa de los bienes baldíos ocupados de manera indebida. Una entidad que nos ha permitido presentar hoy este resultado frente a los bienes baldíos. La UPRA ha sido en estos 14 años la entidad que ha tenido a su interior la posibilidad de identificar la alta concentración de la propiedad rural, los conflictos de uso del suelo y las rutas y estrategias por medio de los cuales recuperemos no solo el uso eficiente, sino sostenible, amparado por los sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria, esa que provee de alimentos a más del 80% del Colombia. Cada micrositio alojado en las páginas web de las 8 entidades del comité permitirá consultar los avances, cifras, planes de acción, procesos de recuperación y reconocimiento de baldíos, así como las rutas jurídicas y técnicas implementadas para garantizar la legalidad y destinación social de las tierras. Este micrositio es una oportunidad garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía de una forma clara, de una forma oportuna, entendible para todos los ciudadanos, y eso utilizando justamente los instrumentos de tecnologías de información. Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional consolida su compromiso con la implementación integral de la reforma agraria y con el cumplimiento efectivo de las órdenes de la Corte Constitucional, garantizando los derechos territoriales de campesinos, campesinas y comunidades rurales en todo el país. ¿Sabías que casi la mitad de los predios rurales del Valle del Cauca no tienen legalizada su propiedad? La Estrategia Territorial para la Gestión de la Regularización de la Propiedad Rural, desarrollada por la UPRA, busca dar respuestas a esta problemática que afecta directamente el desarrollo del campo vallecaucano. En el departamento, el 42.95% de los predios rurales presentan indicios de informalidad. Eso significa más de 110.000 predios sin títulos claros. Además, el 95% de los municipios tienen su catastro desactualizado, lo que dificulta la inversión, el acceso a créditos y la seguridad jurídica de miles de familias campesinas. La estrategia es pertinente porque fortalece los procesos de regularización de la tierra, promueve la cultura de la formalización y articula entidades como la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, el IJAC y las autoridades locales. Todo esto con un objetivo claro: garantizar que la tierra sea un motor de desarrollo y equidad en el valle. En este documento encontrarás un completo diagnóstico del departamento, el marco normativo que respalda la regularización, el análisis de la distribución de la propiedad y sus desigualdades, así como un plan de acción estructurado en 2 etapas: alistamiento y ejecución. Allí se proponen actividades como la creación de oficinas municipales de gestión de tierras, convenios interinstitucionales, implementación del catastro multipropósito y programas de capacitación y sensibilización para la comunidad. En síntesis, este documento es una hoja de ruta clave para reducir la informalidad, fortalecer la seguridad jurídica y abrir nuevas oportunidades para la población rural del Valle del Cauca. Conoce más sobre esta estrategia en la página web de la UPRA, www.upra.gov.co, y descubre cómo la tierra legalizada impulsa el desarrollo y la justicia social en nuestro campo colombiano. En Jericó, Antioquia, se desarrolló un espacio de escucha y de diálogo social
liderado por la Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura y la UPRA, junto a campesinos y representantes de los municipios del suroeste antioqueño, quienes compartieron sus reflexiones sobre la gestión de la zapa en sus territorios. En Jericó, Antioquia, la Defensoría del Pueblo lideró un espacio de diálogo y escucha social entre las comunidades campesinas y la institucionalidad en torno a la gestión de las áreas de protección para la producción de alimentos APA. Campesinos y representantes de los municipios de Concordia, Betania, Pueblo Rico, Támesis, Tarso y Jericó participaron en este encuentro acompañados por el Ministerio de Agricultura y la UPRA. El objetivo de este espacio fue promover la participación ciudadana, escuchar las voces del territorio y fortalecer la confianza en los procesos de planificación rural. La UPRA hoy acompaña un ejercicio de escucha activa coordinado por la Defensoría Regional del Departamento de Antioquia a través de la defensora Olga Lucía Llano, que nos permite a través de unas mesas de diálogo recopilar las inquietudes que tienen las comunidades alrededor de las áreas de protección para la producción de alimentos. Nos acompañan comunidades de Concordia, Betania, Pueblo Rico, Támesis, en mesas de trabajo a partir de 3 preguntas orientadoras. ¿Por qué tenemos un propósito común para proteger el suelo rural para la producción de alimentos? ¿Cuáles son esas limitantes que se tienen hoy para la producción de alimentos? Y poder establecer a partir de estas preguntas orientadoras una serie de diálogos para que desde la UPRA y el Ministerio de Agricultura podamos hacer las claridades. Sus respuestas reflejaron un proceso participativo y constructivo, orientado al fortalecimiento de sus prácticas productivas y al diálogo con la institucionalidad. A partir de las preguntas orientadoras que ha definido la Defensoría del Pueblo, las comunidades están dialogando alrededor por qué es importante o qué significa hablar de producción de alimentos y de proteger la producción de alimentos en este territorio. Esas inquietudes o esos diálogos nos van a permitir lograr desde la UPRA aclarar la información acerca de las áreas de protección para la producción de alimentos. ¿Cómo las configuramos en el territorio? ¿Cuáles son los espacios de participación que hemos realizado? ¿Qué significa proteger el suelo rural para la producción de alimentos? El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural refuerza su compromiso con las comunidades del departamento de Antioquia. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Jericó acompañando el espacio citado por la Defensoría del Pueblo, en donde lo que buscamos es que se garanticen estos espacios de socialización, en donde la comunidad pueda resolver todas sus dudas. Seguimos comprometidos con el proceso de adelantar y de implementar las áreas de protección para la producción de alimentos. El espacio de escucha con las comunidades y en el territorio es una muestra de que el diálogo, la participación y la articulación son el camino para seguir construyendo un campo con dignidad, soberanía alimentaria y un futuro esperanzador para los campesinos de nuestro país. Profesionales de la UPRA participaron en la Cátedra UNESCO sobre Perspectiva Estratégica, un espacio liderado por el profesor Francisco Mojica para fortalecer la visión de futuro en la planeación del territorio rural, desde temas como la automatización agroindustrial hasta la biología sintética. La reflexión se centró en anticipar los grandes cambios que transformarán el campo colombiano. La competitividad del éxito se obtiene si sabemos para dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Michel Godet lo decía, es utilizar el futuro para iluminar el presente, y eso quiere decir tener claridad sobre el camino que emprendemos y a dónde queremos llegar. Con esta importante reflexión inició la jornada técnica de la UPRA sobre la Cátedra UNESCO de Prospectiva Estratégica, liderada por el profesor titular de Estudios de Futuro de la Universidad Externado de Colombia, Francisco Mojica, quien abrió el debate sobre los retos que enfrentan los territorios rurales ante fenómenos como el cambio climático, la inteligencia artificial y la crisis hídrica. La prospectiva, entendida como la disciplina que permite anticipar escenarios futuros y construir colectivamente el desarrollo deseado, se convierte en una herramienta esencial para la planificación del agro colombiano. Es fundamental que una organización, que una institución como esta tenga claridad hacia dónde va, es decir, qué resultados quiere obtener y hacia dónde quiere ir.
se plantea qué puede hacer. El enfoque de prospectiva estratégica voluntarista, desarrollado en Francia, promueve la construcción del futuro de manera participativa, trabajando con los actores sociales que viven día a día las transformaciones del territorio rural. Hablar de planificación sin tener una visión de futuro pues es una equivocación. Este elemento principal que tiene este proceso y es, hay una situación actual, qué esperamos del futuro y cómo vamos a llegar a esa situación futura. Entonces, en los procesos de planificación como el plan de ordenamiento productivo, pues partimos de un diagnóstico de una situación actual, pero luego abordamos cuál es el futuro que queremos para la cadena productiva y para el territorio rural y sus habitantes. Este tipo de ejercicios fortalecen el uso de metodologías innovadoras para que la UPRA oriente las políticas públicas hacia un campo más sostenible, resiliente y competitivo, que se planifique con los territorios y para los territorios. Yo pienso es que ser conscientes que entramos en un mundo muy diferente del pasado, que es el mundo de la inteligencia artificial. Esta es una realidad que nos cobija, que nos involucra en todos los aspectos del ser humano. Necesariamente la producción de alimentos, necesariamente el desarrollo urbano y rural, necesariamente estamos metidos ahí de cabeza. Pero además hay otros desafíos propios, como el calentamiento global, como la crisis del agua, el estrés hídrico, como el envejecimiento de la población, que son, como el cambio de mundo rural a mundo urbano. Y a mí me gusta mucho lo que decía Michel Godet, son los fenómenos que se van a dar con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Con la incorporación de herramientas de prospectiva estratégica, la UPRA avanza en la planeación rural con visión de futuro, anticipando los desafíos globales y promoviendo el desarrollo sostenible del campo colombiano. Pues este tipo de espacios nos ayudan a entender un poco más cómo podemos trabajar. Por un lado en territorio y por el otro lado pues con las cadenas. También nos invita a revisar qué elementos se están planteando hoy desde las regiones, cuáles son esas de pronto posibles necesidades que tienen las personas en las regiones. A nivel tecnológico, pues en los procesos de planificación, bien sea plan de ordenamiento productivo, bien sea plan maestro de reconversión productiva, pues estos elementos tecnológicos también buscamos aproximarnos a cuáles son las necesidades de las cadenas productivas de los territorios y asimismo poder implementar o establecer acciones que busquen que el campo, que la actividad productiva sea más rentable o más eficiente con el uso de actividades que incorporen la tecnología. Y llegamos al final de esta edición. Recuerden que para mayor información pueden consultar nuestra página web www.upra.gov.co o seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @UPRAColombia. Hasta pronto. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.